Bien. Pues muy buenos días. Mi nombre es Miguel Gonzalo Espinosa Lagunes. A lo mejor ya nos habíamos visto por acá por la universidad. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal, recién terminando el doctorado en Neurociencias. Y pues vamos a abordar una materia que es medular, a lo mejor no la más relevante de toda la maestría en Derecho Privado, pero sí una materia que nos va a venir a destacar un elemento importante que tiene que ver con los atributos de las personas, y nos referimos al patrimonio y a los bienes, básicamente, los derechos reales que hay sobre los bienes, sobre las cosas. La materia de bienes y derechos reales, o como el nombre completo lo dice, Teoría General de los Bienes y los Derechos Reales, es uno de los pilares del derecho civil. Desde luego en la licenciatura se abordaron los atributos de la persona, y el manejo del patrimonio y de los bienes es elemental hoy día porque ha evolucionado la civilización, ha evolucionado la humanidad, la sociedad mexicana, la sociedad veracruzana ha ido evolucionando, y en tanto va evolucionando la sociedad, hay una necesaria evolución del derecho en sentido global, en sentido general, y desde luego en materia de derecho civil por todo lo que tiene que ver con las personas y por nuestra vida cotidiana. Luego entonces, si nosotros estudiamos una maestría en Derecho Privado es porque queremos especializar ciertos puntos medulares de ese gran mundo que es el derecho civil. La materia está estructurada en 5 módulos, lo vamos a ver más adelante. El primero será obviamente el patrimonio, pero más que eso quiero empezar por contextualizar por qué la trascendencia de estudiar la materia y qué relevancia nos puede traer para la vida cotidiana. Ha habido avances notables en cuanto a, sobre todo, inquietudes por mejorar las formas en que se manejan estos derechos reales y las formas en que se manejan nuestros bienes. ¿Por qué? Porque en tanto va creciendo la población, se van necesitando una mejor regulación de estos elementos. Necesitamos mejorar los sistemas registrales que se saturan. Vamos al registro público de la propiedad, por ejemplo, para hacer una inscripción, y resulta que hay muchísimos trámites en lista y no necesariamente eso quiere decir que en ese orden se van a hacer los registros. A veces no hay tal transparencia para hacer los registros. Las anotaciones marginales que también en ocasiones hay en las escrituras y que retienen cualquier movimiento de traslación de este patrimonio. Hay veces en que el acreedor ya no existe, la nota marginal permanece y de oficio no se hace. Yo tengo que hacer ciertos trámites para que esa nota marginal que impide el traslado de dominio se elimine y pueda yo vender, pero no se hace de oficio. El problema es cuando en la nota marginal aparece un acreedor que ya no existe. Entonces es un trámite especial y a veces hay premura por vender el bien, porque hay una emergencia, porque hay una urgencia familiar, porque es necesario hacer a veces malventa, a veces se malvende. Pero yo necesito hacer el traslado de dominio y no lo puedo hacer porque hace 20 años se pidió un crédito a una unión de crédito o a alguna institución, la cual ya no existe. Quizás se pagó ese adeudo, pero la nota marginal, la nota al margen, permanece. Y si la nota permanece, pues lo que me van a decir es no puede hacerse traslación de dominio. Esta es parte de este mundo de los derechos reales y del patrimonio. El manejo de los bienes, el sistema de registro en el registro público de la propiedad y del comercio. Este es uno de los asuntos que son inherentes a la materia. El otro asunto de los bienes, por mencionar otro escenario, es el de las sucesiones, cuando está la herencia. Y no están debidamente regularizados todos los bienes. Aparece el nombre de una persona, resulta que en la escritura está otro, o son diferentes los propietarios,
y estas irregularidades también van a impedir que haya una rápida traslación del dominio. Entonces, hay varios elementos aquí de inicio que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero no es lo único, porque hoy el patrimonio, la conceptualización del patrimonio se ha abierto tanto que en materia internacional, hoy incluso escuchamos cuando dicen patrimonio intangible o patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, la conceptualización del patrimonio ya no solamente se remite a un aspecto material tangible de manera directa y corta para nosotros, sino que la conceptualización del patrimonio es mucho más amplia. Esto se eleva y tiene otros niveles y otras esferas de influencia, porque si han escuchado, por ejemplo, ustedes la conceptualización de pueblo mágico. La Secretaría de Turismo, para impulsar el desarrollo de las diferentes entidades del país, para promover la cultura y las peculiaridades de diferentes entidades, pues ha impulsado el programa de proyectos, este programa de pueblos mágicos, y para que una entidad, una población, una congregación adquiera esta categoría, requiere de ciertos elementos, por mencionar algunos. Un buen manejo de basura. Cuando digo manejo de basura es recolección, acarreo, depósito y algún proceso de la basura, de reciclaje. Lo cual va ya, por lo que estoy comentando, pues nos va a llevar a otros horizontes también dentro del derecho privado. Pero regresando al punto del patrimonio, quiere decir que hay un manejo peculiar de estas categorías bienes con las que funciona esa congregación y que el ayuntamiento como autoridad tendrá que encargarse de gestionar para que funcione bien todo. Cuando hablaba yo de la basura, si no hay limpieza en ese pueblo mágico, se le puede quitar la etiqueta de pueblo mágico. Eso, al quitarle la etiqueta a un pueblo mágico, este rubro, pues deja de tener cierto apoyo de la Secretaría de Turismo y limita la proyección que se pueda tener para que haya más visitantes, ya sean locales o del extranjero. Pero como hay que desarrollar el turismo, ese pueblo mágico también necesita infraestructura y entonces tendrá que abrir espacios, áreas destinadas para el desarrollo. Entiéndase, tirolesa, áreas naturales, parque ecológico, y eso es patrimonio. El hacer un teleférico como el de Orizaba, por ejemplo, es patrimonio. Y tiene que quedar bien asegurado, bien regulado, porque a lo mejor hay particulares. Participa a lo mejor el Estado, el gobierno como tal, la autoridad, y hay que deslindar hasta dónde participa cada quien y en dónde participa cada quien. Por lo que comento, pues entonces el patrimonio no es tan simple o tan sencillo, tan corto, tan acabado, sino que alcanza otros niveles de atención jurídica y no jurídica, ¿no? De aspectos sociales también. El patrimonio como tal, en Latinoamérica, hay que abordarlo considerando contextos culturales, contextos sociales, económicos, políticos, religiosos, étnicos. Porque si yo, por ejemplo, pienso impulsar el turismo para que la gente conozca la zona tarahumara, tengo que impulsar el turismo respetando al grupo étnico. Y si yo voy a hacer una difusión de la cultura en Chiapas, por ejemplo, pues tengo que partir del respeto a la multidiversidad, y este es un aspecto constitucional de otra categoría, pero que si México tiene como un aspecto peculiar el respeto a esa megadiversidad étnica y cultural, aparte de toda la demás megadiversidad que tenemos,
pues tiene que comprometerse el hecho de respetar en todo momento, incluso los usos y costumbres y la autodeterminación de cada uno de estos pueblos étnicos. Y si yo pienso impulsar el turismo, tendré que hacerlo sin afectar su vida interna de cada uno de estos grupos étnicos. Y también allá hay patrimonio. También allá hay bienes, también allá hay patrimonio, también hay participación de la sociedad y también hay participación de la autoridad como Estado. Entonces el patrimonio va más lejos. El patrimonio va más lejos. Retomaremos algunos elementos que evidentemente ya se manejaron en la licenciatura, se reforzarán, profundizaremos un poco más, tendremos nivel de análisis más fuerte. ¿Por qué? Pues porque vamos a manejar la parte teórica del derecho civil en el sentido del patrimonio y los bienes. Bien, la materia lleva 5 grandes rubros. El primero será el patrimonio, el segundo clasificación de los bienes, después abordaremos derechos reales y después pasamos en el cuarto a la posesión y prescripción positiva y finalmente el registro público de la propiedad. Entonces empezaremos con un breve preámbulo de la materia, de lo que es, a manera de introducción, continúo con la contextualización, pero ya adentrándonos en la materia. Bien, tendremos que regresar a cuál es la finalidad del derecho. Nosotros, cuando empezamos la carrera de la abogacía y tratamos de decir cuál es el concepto del derecho, el concepto del derecho es muy amplio, es abstracto y algunos dicen, no, pues el derecho se relaciona con la justicia, el derecho se relaciona con la equidad, con la igualdad, con normas, con orden, con la figura del Estado, con N situaciones con las que se vincula el derecho. Cuando ya lo definimos, tenemos que dar la definición más ad hoc a lo que pretendemos y entonces nos referimos a aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo en sociedad. Y se entiende que entonces el derecho tiene como una finalidad cumbre, máxima, generar un orden social que permita la vida colectiva, punto. Ese sería lo medular y el punto de arranque cuando uno estudia derecho. Y ya después, pues, a través de las diferentes materias, introducción al estudio del derecho y las demás, voy apuntalando las bases, los cimientos de lo que es la licenciatura y lo que es la materia jurídica como tal. Si la finalidad del derecho es esa, regular la vida colectiva, tenemos que hacer alusión a que es importante convivir de manera pacífica, estable y organizada. Aunque la norma jurídica, recuérdese bien, es general y abstracta, la norma jurídica no puede asegurar que se logre lo que se pretende. Y entonces entra en conflicto, si acaso, el mundo del ser con el deber ser. La parte óntica, ontológica, la parte, por el otro lado, deontológica, lo que debe de ser. Filosóficamente hay un encuentro ahí de percepciones. El derecho no puede asegurar, busca una convivencia pacífica, estable y organizada. Eso es lo que se pretende. Que se logre o no depende de otros factores. También es importante recordar que en este ejercicio jurídico está el factor de obtención de riquezas. Nosotros como personas o incluso como personas morales, con figuras colectivas, tendemos a una búsqueda de riquezas, de hacernos de bienes. Primero, de necesidad obligada, lo que nos permite seguir existiendo y subsistiendo como seres humanos, pero después, así lo ha mostrado la evolución de la humanidad, aquilatar ciertos tipos de riquezas, cierto plus a lo que ya tenemos como necesidad básica. Y entonces empezamos a acumular riquezas, es decir, empezamos a obtener un cúmulo de cosas u objetos extras a lo que es estrictamente necesario. Todo esto nos lleva ¿a dónde? A satisfacer necesidades. Lo curioso del ser humano es que cuando tenemos una necesidad cubierta,
siempre habrá más necesidades. La necesidad de comunicación, por ejemplo, y ese es un buen ejemplo, una buena seña, es que primero necesitábamos el teléfono por una necesaria comunicación cuando las distancias son largas o eran largas. Y pues te acordarán ustedes que, por ejemplo, en la época de la Revolución había un telefonito que había que darle cuerda y a partir de la cuerda se generaba cierta línea y que permitía hablar con las personas. Fue evolucionando el teléfono. Hoy día, en realidad, el teléfono como tal, como aparato de comunicación, ya quedó minimizado por la necesidad imperante de que en un aparato, más allá de que hablemos por teléfono, podamos enviar mensajes, documentos, imágenes, textos, y el mundo del Internet, que se ha vuelto en uno de los máximos representantes de la evolución tecnológica humana, de comunicación para la sociedad, pues hoy nos permite tener noticias que se generan en otra parte del mundo en un instante. Y que lo que yo genero ahora pueda trasladarse vía internet a otras partes del mundo en un instante, en fracciones de segundo. Cubrimos una necesidad y se genera otra. Los primeros teléfonos eran unos amatostotes, eran unos ladrillos. Y lo que queríamos era hablar por teléfono. Después empezó el mensaje. Y el mensaje era limitado, los textos eran cortos. Los primeros teléfonos eran cierto número de caracteres o ocupabas varias pantallas. ¿Sí? Si no alcanzaba una, pues era otro mensaje con otra pantalla, y si no alcanzaba, otro mensaje con otra pantalla. Y se va evolucionando y va avanzando y va avanzando. Cubrimos una necesidad y viene otra. Hoy necesitamos un teléfono que nos mande fotos, que nos podamos conectar a internet. Las redes sociales son indispensables hoy día, tenemos que vivir de qué hace la sociedad. Y ya se dejó muy atrás la primera necesidad, que era real comunicación por teléfono. Tenemos una necesidad, necesitamos otra, y generamos otra. Y eso ha llevado a que seamos consumistas. Obviamente, en el sistema capitalista, el consumismo está más exacerbado que en el régimen que viene, bueno, ya se vino abajo el socialismo, pero en ese esquema socialista, donde hay una sola clase social, la visión consumista está reducida. Tanto así que incluso significó rezago para los grupos, para los países o estados que se habían erigido en el sistema socialista comunista, ¿no? Un cierto rezago tecnológico. Pero bueno, el punto ahora acá es que para abordar la teoría del patrimonio, la teoría de los bienes, tenemos que partir de que el ser humano como tal tiene una necesidad de cubrir algunos aspectos de su vida. Así que una persona, todo lo que va haciendo en su vida, en el trayecto, se lo quiere dejar también a los que vienen atrás, y de alguna manera el derecho tiene que servir como vehículo, como herramienta para que esto se logre. O incluso, yo tengo el poder adquisitivo suficiente para ir haciéndome de bienes que finalmente se van a traducir en patrimonio, y el derecho me va a permitir organizar esos bienes y ponerlos a nombre de quien yo decida que van a estar. O me los quedo yo y ya después hago testamento. O me los quedo yo y no hago testamento y les dejo para que se peleen y tengan por qué pelearse los que vienen atrás de mí. Tenemos que regresar al concepto también de lo que son derechos de los bienes. Es decir, cómo se regulan los bienes. Ya abordaremos qué son los bienes y cómo se dividen y etcétera. Pero tenemos que regresar a ese punto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que aquí en esta materia hablamos del derecho que hay sobre los bienes. Y desde luego que son áreas elementales del derecho civil que se van a ir enriqueciendo. ¿Por qué? Bueno, veremos que vamos a hablar de atributos de la persona y que el patrimonio, por ejemplo, apenas es un elemento de esos atributos de la personalidad. Y hay otros elementos del derecho civil. Uno abre el Código Civil y se va al índice y se espanta uno de los contenidos que hay en materia civil. Y hoy han evolucionado tanto los temas de derecho civil que ya hay ramas especializadas. La parte familiar
Y ahora hay hasta tribunales especiales para la parte familiar de lo amplísimo y profundo que es la materia civil. ¿Cuál es el objeto de este derecho de los bienes? Fijar o regular los bienes que integran el patrimonio de cada individuo y determinar los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos. Es decir, hay ciertos derechos, ciertas prerrogativas que el individuo va a tener respecto de sus bienes. Lo va a poder vender, lo va a poder rentar, lo va a poder heredar, lo puede fraccionar. Y de lo que fracciona, una parte la puede vender, la otra la puede conservar, le puede dar otro uso al bien inmueble, ¿no? Alguien que compra un terreno rústico, por ejemplo, pues él decide si lo fracciona, hace casas, pone una huerta, lo dedica para criar animales. Si tiene la posibilidad de tener estanques, a lo mejor mete trucha, qué sé yo. Es una diversidad de posibilidades que el sujeto, el ser humano, tiene respecto de sus bienes. Son poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Hay otro elemento importante que debemos de considerar y tiene que ver con la facultad de apropiación. Dijimos hace unos instantes que el individuo, el ser humano, tiene ciertas prerrogativas, derechos, facultades respecto de sus bienes. La norma jurídica como tal me va a permitir a mí disponer de ellos como mejor quiera. Es respetable, es derecho privado. Esta facultad de apropiación es el primer elemento y se le tienen que agregar los siguientes. Tiene que haber un valor económico. Para que el patrimonio pueda ser patrimonio, esa facultad de apropiación tiene que ser adicionado con un valor económico. ¿Cuánto cuesta la casa? ¿Cuánto cuesta la renta? ¿A cómo está el local comercial? ¿Cuánto cuesta el rancho, el terreno? Si hay una propiedad abandonada, me la vendes con una casita ahí en medio, toda chiquita, a lo mejor vieja, descuidada. ¿Cómo me la vendes? ¿Como terreno o como construcción? Sí, es importante saberlo. Y a veces me quieren vender la casa porque lo que tiene la casa hace que valga más de lo que vale el terreno, pero la casa es muy chica. Entonces sí es importante que sepamos que todos los bienes tienen un valor económico. A la facultad de apropiación le sumamos valor económico. Le sumamos la condición de que tiene que encontrarse dentro del comercio, es decir, que sea susceptible de ser vendido, que esté sujeto, que pueda darse un traslado de dominio. Entonces sí hay ciertos elementos que van a ser peculiares con estos bienes que nosotros vamos a estar abordando en la materia. Facultad de apropiación primero, que tenga un valor económico, que estén dentro del comercio. Y uno más, que en su conjunto formen patrimonio. Entonces cuando alguien dice, ¿y cuál es su patrimonio? Ah, caramba, no, pues yo no tengo nada. ¿No tiene usted cuentas? Ah, sí, abrí una cuenta en X banco. Hoy día el banco, cuando uno hace el contrato, le pide un beneficiario para que los 5 centavos que queden en la cuenta, alguien pueda disponer de ellos. Serán 5 centavos de patrimonio, lo que queda en la cuenta. 5 centavos. Es un derecho sobre una parte económica y que puede ser susceptible de apropiación. Cuando muere el abuelo, que era multimillonario, pues deja los bienes, el rancho, la casa, el yate, la oficina, qué sé yo, el inmueble, los inmuebles, la colección de monedas, lo que sea. Pero también deja ciertas cuentas en el banco. Y también deja cargas, y vamos a ver más adelante también el problema que también se dejan cargas, no solamente se heredan los beneficios, ¿no? Por esencia de los bienes.